¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Vamos a arrancar. Déjenme. Por favor, si Viviana Jimena Bautista, ¿me puedes confirmar calidad de audio y video? Sí, Lice, se escucha bien. Ok, es que estoy en otra máquina, en otro lugar, eso estoy probando. Perfecto, gracias. De nada. El video también se ve, ¿no? Sí, Lice. Ya, perfecto. Arranquemos entonces. Ok. Gracias. Bueno, señores, empezamos. A ver, primero veamos chiquito. Ya creo que es una buena forma de ubicarse. Les recuerdo que habíamos mencionado que tenemos dos escenarios, ¿cierto? Que si los vemos en pequeño, los escenarios se parecen mucho, fíjense bien, qué es lo que tiene en el que estamos trabajando y qué es lo que tiene el anterior. ¿Cuáles son las diferencias? Este escenario, el BR, valor residual, implica que estamos pretendiendo valorar, darle valor a una empresa que va a trabajar los próximos 10 años y luego debe cerrar operaciones, por lo cual vende unos activos residuales como ingresos finales. En este otro escenario, no estamos pensando que el negocio termine. Ah, pero no, con ustedes todavía no he entrado acá, ¿cierto? Con ustedes nos hemos quedado por acá. Estamos una clase o media clase atrasada con el otro grupo. Ok, de todas maneras les hago una explicación. Cambio el orden, pero les hago una explicación. Vamos a ver dos escenarios, les decía. El proyección BR, que quiere decir con un valor residual, y el proyección con valor a perpetuidad. El de proyección con valor residual, que es el que estamos viendo ahora con ustedes, tiene una primera parte, que es la que estoy marcando, que es el análisis financiero que se utiliza para proyectar ingresos, gastos y balance. Que les decía, esta es la parte que necesitan refrescar de sus conocimientos de análisis financiero en caso de que fueran a hacer una modelación. Esta otra parte es la aplicación de estos indicadores para alargar o proyectar, si vale el término, lo que tenemos en las líneas naranjas, 10 años. Luego hemos trabajado determinando
los flujos que son las líneas amarillas. Y ayer, si no me falla la memoria, me van a corregir luego que termine si me equivoco. Hemos llegado con ustedes por acá a hacer un primer calculito 1 y 2. Luego vamos a terminar ahora todos los cálculos que vienen acá hasta determinar por diferentes métodos los valores de la empresa. Y seguramente mañana vamos a pasar a este otro método que es con perpetuidad, donde la diferencia es solamente esta parte que acabo de marcar. Le añado una columna, la número 11, que se va a llamar año enésimo, y en base a ese año enésimo calculo las perpetuidades de los flujos y luego hacemos un proceso parecido al que vamos a aprender ahora. Entonces, lo que primero hay que tener claro es que los dos métodos, en realidad el mismo método con dos variantes, nos llevan simplemente a diferenciar que en el que estamos viendo actualmente es una proyección finita y la que vamos a ver luego se dice infinita, pero luego les voy a explicar por qué a partir de cierto año termina siendo casi irrelevante. Entonces volvemos a lo nuestro y acá vamos a ampliar ya para revisar dónde habíamos quedado. Ok, esta era la parte del análisis financiero que les decía no es precisamente parte de la materia, la proyección del balance y de estado de resultados. Y acá sí habíamos empezado a trabajar. Ustedes para hoy supuestamente ya han igualado todas estas cifras amarillas. Esto no nos es útil, por el momento lo podemos ocultar. Luego habíamos recordado un poco que para hacer un proceso de valoración necesitamos tener datos sobre tasas, betas, rentabilidades, impuesto, para poder armar tanto la fórmula de KE, que es el costo del equity, como la fórmula del WACC y del WACC-BT. Para ello, decíamos, obtenemos el risk-free de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que acá ya están dados como dato, la beta desapalancada, que también está puesta en 1 como dato, se puede suponer que hemos obtenido una beta del mercado y la hemos desapalancado. La rentabilidad del mercado donde cotiza esta empresa o la rentabilidad de mercados similares donde cotizan empresas similares a la empresa que estamos queriendo validar. El costo de la deuda, que hemos aprendido hasta acá, que puede ser fijo en algunas circunstancias y puede variar cuando tenga múltiples préstamos a múltiples tasas. La tasa impositiva, que es cuánto nos cobra el país como impuesto a las utilidades. Y ahí terminaban los datos. Lo primero que hemos hecho con ustedes ha sido aplicar la fórmula del costo del equity, pero haciéndole una variante que hemos dicho, donde decía KE, que era costo de equity, hemos puesto KU, y donde decía B, o en algún caso BL, que era beta o beta desapalancada, hemos puesto U, que significaría que esta es la fórmula del costo del equity cuando no se tiene deuda, cero deuda. Y por tanto, en esta fórmula, para calcular ese equity, como no hay deuda, debemos utilizar la deuda desapalancada. Y era el primer cálculo que hicieron, que era risk free más beta por RM menos risk free, ¿sí? Y les daba 12, 12, 12, 12. Les había comentado que, como esto ya lo tengo armado para poder sensibilizar, si pusiéramos una beta o un beta de
1,5, habíamos visto que la tasa cambia, sin que cambie la rentabilidad del mercado. Sí, aquí la tasa cambiaría. Pero en este momento no estamos en la fase de sensibilizar, así que dejamos como estaba en 12. El primer ejercicio que hicimos, bueno, el segundo, porque el primer bloque de ejercicio era calcular todas las líneas amarillas. El segundo bloque de ejercicio era empezar copiando el free cash flow, que acá lo vamos a hacer simplemente en las dos primeras celdas. Miren, 564, 651, y ustedes copiaban todos. Luego habíamos calculado el valor presente de todos estos flujos, acumulándolos de derecha a izquierda hasta llegar al año 0. Y nos daba un valor de 5.865.000, que era básicamente ir trayendo desde un primer valor al siguiente año, de nuevo, desde un primer valor, al siguiente año, y así hasta llegar al año origen o año 0. Luego habíamos planteado que tiene que cerrar su micrófono. Le voy a decir que está con el micrófono. Bueno, creo que ya lo han cerrado, no veo micrófonos abiertos. Ok, seguimos. Decíamos, luego debíamos calcular el escudo fiscal. ¿Por qué? Porque la primera línea verde era como calcular cuánto valía el valor del free cash flow descontado a la tasa KU, que de alguna manera eso era como cumplir la primera propuesta o primera premisa de Miller y Modigliani, que son los que plantearon este método. La segunda premisa consiste en calcular el escudo fiscal, y ese escudo fiscal también descontarlo para llevarlo al valor en el año 0. Para eso multiplicábamos D, que quiere decir deuda, por T, que quiere decir tasa, y por KU, ¿sí? Entonces hacíamos 20% por 12%, y acá mi deuda quedó oculta otra vez, igual que ayer, la vamos a tener que mostrar. Ya. Y no importa que en este momento no me acuerdo cuál es el que uso, lo voy a dejar dos veces porque uno es validación y el otro es el cálculo inicial. Pero ahora sí les decía, deuda por tasa por KU, con la diferencia que ahora íbamos llevando al año siguiente, ¿cierto? Y que era importante fijarse que hay alguna... Uy, aquí lo arruiné. Desastre. Ya no se puede. Bueno, acá estamos. Mejor quitamos ese y les decía que estos valores los vamos poniendo al año siguiente. Este escudo fiscal lo debo traer al igual que el free cash flow hasta el año 0. Y para eso aplicaba la misma fórmula de cálculo anterior, que era el flujo dividido entre 1 más la tasa apropiada, que sería el DTKU entre la tasa 1 más la tasa KU. Y a partir del siguiente debería ir sumando tanto 22 más 16 y descontarlos. Acá también tengo una lineecita oculta adicional, la mostraremos mejor. Ok.
y estas las puedo ocultar, porque ya hemos visto cómo se calcula DTK1. Entonces, voy recorriendo, llevando otra vez esos flujos hasta el valor origen, o año cero. Como tengo lo que establece la primera premisa de Miller y Modigliani, tengo la segunda. Para calcular el valor de la empresa tengo que sumar VU, que es el valor de la primera línea verde, valor de la empresa, del flujo, más el valor del escudo fiscal. Y eso lo voy a hacer, aunque parezca inútil, más adelante verán por qué sirve, lo voy a hacer para todos los años. Aunque aparentemente este año sería el único que sirve. Y hay otra salvedad que alguno de ustedes se dio cuenta ayer, que era que esta la estoy copiando de otra celda. Fíjense, como esta no tiene acá, estoy copiando este valor. ¿Por qué? Simplemente para tenerlo completo, porque más abajo, si bien calculamos estos números, no los vamos a usar, se utilizan de acá para la izquierda. Esto ya también lo habíamos visto días atrás, entonces no tiene sentido que esté mostrándose. Y creo que ahí hemos llegado, ¿cierto? Antes, ya teniendo el valor del flujo más el valor del escudo fiscal emergente de la deuda, lo único que nos quedaba para tener el valor del patrimonio era restar a este último valor la deuda. Y eso también lo debíamos hacer año con año. No me falla la memoria, ahí estábamos. Vamos a hacer que, si por favor alguien me... ¡Wow! Se han incorporado, retarde un montón. Veamos. Sí, dicen, ahí hemos quedado. Ahí estamos, ¿no es cierto? Gracias. Sí. Ok, entonces he aprovechado de hacerles un recordatorio rápido. Ya es asunto de ustedes si realmente se han nivelado hasta ahí, que será la intención. Ahora continuamos entonces. Esta columna, que es el resultado al que hemos llegado antes, la que acabo de sombrear, es una línea muy importante porque, por un lado, es la primera forma para calcular el valor de la empresa, porque es el valor de los dueños del patrimonio, es lo que le tendríamos que pagar a los accionistas de esa empresa para quedarnos con toda la empresa, ¿ya? Y a su vez es un método que sirve para calcular por otros métodos, se vuelve como quien diría destino y camino, porque acá podríamos dejarlo como destino, es decir, este es el valor de la empresa, pero luego este valor lo vamos a utilizar acá abajo, se los voy a mostrar bien detalladamente, y vamos a llegar al valor de la empresa por otro método, pero vamos a llegar al mismo valor, o muy parecido si acaso hubiera algún problemita de decimales o lo que fuese. Entonces, ahora, cuando les diga cuál es el valor del equity para reemplazar en estas fórmulas, el valor del equity va a ser esta fila, ¿ya? Esta que acabo de pintar de amarillo. ¿Qué significaría? Que proyectando estos 10 años, esta empresa tendría un equity no contable, porque fíjense, aquí vale 3.621 y en la contabilidad vale 4.364. ¿Se acuerdan que les decía que pueden haber empresas que valgan menos que su patrimonio? Pueden haber empresas que valgan negativo, como quien diría, oye, para que yo te reciba esta empresa me tienes que pagar, porque esta empresa da una pérdida tamañaza que al final si me hago cargo de la empresa me estoy haciendo cargo de sus pérdidas. Entonces, para que yo me haga cargo me pagas. Ese sería un valor negativo. En este caso, el valor del patrimonio, el valor de la empresa está saliendo por debajo del valor contable. Eso significaría que
si calculáramos el indicador Enterprise Value, Book Value, ya estaría dándonos por debajo de 1. Pero volviendo a nuestro tema, entonces, esta es la línea que va a ser el valor de del patrimonio en los diferentes años. Acá, este es un dato, este es un dato, este es un dato y este es un dato que ya los teníamos acá arriba, ¿sí? Los voy a, bueno, en realidad no sería ni necesario que los vuelva a copiar, pero aquí por comodidad para calcular estas dos filas que no las tengo y que sí las necesito, ¿ya? Los traje cerca para que sea fácil explicarles, pero si se fijan, risk free 3.5, beta desapalancada 1, RM 12, costo de la deuda 4.32, tasa de impuesto 20%. Esta en este momento es para otros ejercicios, no lo vamos a utilizar. Ahí está. Y si se fijan es lo mismo, RF 3.5, 1, 12, 4.32, 20 y hemos calculado KU. Ok. Entonces, ahora tengo que calcular beta de deuda, de la deuda. Y la beta de la deuda la tengo que calcular para cada año. ¿Cuándo? Como es este caso. Primero veamos la fórmula antes de establecer el cuánto. La fórmula dice que la beta de la deuda se calcula haciendo un cociente entre el costo de la deuda menos risk free dividido sobre la rentabilidad del mercado menos risk free. Entonces veamos qué hice acá. Azul, que debería ser KD, me fijo azul, y es KD, 4.32 menos, porque es este menos, RF, que es el rojo, rojo, 3.5. El resultado de esos dos dividido entre lila, que es RM, correcto, RM, 12%, RM, menos otra vez C209 rojo, que es RF. Entonces estoy aplicando esta fórmula y me da 0.96471, 0,0, o sea, más bien 0,096471. Ahora, como en este caso, si se fijan, todos los elementos que participan en esta fórmula están iguales, 3.5 se mantiene igual, 12 se mantiene igual, 4.32 se mantiene igual, entonces el resultado siempre va a ser igual. No necesito calcularlo, me basta copiarlo. Pero si acaso aquí tuviera 4.32, 4.31, 4.30, 4.29, 3.50, 5, ahí sí cada uno de estos va a ser diferente, ¿ya? Entonces, por ahora, calculen este 0.96 y me dicen cuando hayan llegado. Tienen que aplicar esta fórmula. Todos los datos que necesitan están en este pedacito. Les espero. Sí sale listo. Ya. Perfecto. Entonces, ese es el riesgo que añade la deuda, solita la deuda, al riesgo de la empresa, de una empresa desapalancada, al riesgo de una empresa desapalancada. Si bien es una suma, pero no es una simple suma aritmética, sino que, como ustedes ven, la beta apalancada es una fórmula un poco más compleja. No es específicamente solo sumar, digamos. Entonces, ahora vamos a calcular beta de deuda. Y beta de deuda lo vamos a hacer con esta fórmula, que dice BU, que es 1, más BU menos BD, que acaban de calcular, por deuda, que la deuda la teníamos por acá ya marcada, 2.486,
¿ya? Por 1 menos T. T es la tasa de impuesto, 20%. Y el equity, ¿qué era? Les dije que les iba a preguntar. El equity es este valor, o este valor, es esta línea, el E1, ya que sería el valor de la empresa, pero en su parte patrimonial, el valor de todas las acciones de esta empresa. Calculen entonces, y acá se los muestro. Si se fijan, solo estoy tomando esos números, los que les he indicado. C210, que es el azul, que es beta. Más otra vez C210, que ya lo hemos visto. Menos C211, que es rojo. Acá está, beta de deuda, ¿sí? En rojo. Por C188, que es deuda. 2.486 está en lila. Por 1, que es una constante, menos C215, que está en verde. C215, que es 20%, o 0,20. Y todo eso, lo de arriba, que hasta ahí se hace el numerador, dividido entre el equity, que el equity es 3.621. Tienen que hallar 149,622 y luego hallar 141,5224. Les espero. Sí sale, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, tenemos dos datos, con lo cual, si revisamos, hemos completado, tendríamos riesgo libre, beta desapalancada, beta de deuda, de la deuda, beta apalancada. Fíjense que ahora la empresa con deuda, con este nivel de deudas que tiene, casi llega a 1.5. Sin deuda era 1. Y la deuda sola era como 0,9. Pero producto de la combinación, cuánto equity y cuánta deuda tiene, se hace una especie de ponderación. Y por eso cada año, fíjense, y esto es lo que ustedes tienen que corroborar, cada año cambia beta de deuda. Perdón, beta apalancada. ¿Por qué? Porque cada año cambia el equity, ¿ya? Y porque cada año cambia el patrimonio. Entonces, en la medida que esos dos números van cambiando, va cambiando el resultado del riesgo de la empresa, ¿ya? Luego tenemos la rentabilidad. Disculpe. Sí. Aquí en la fórmula, después del paréntesis está una D. ¿Eso a cuál representa, Lisen? Disculpe, ¿no representa el equity? Mira, si me puedes decir en qué línea, como se ven los numeritos, porque no entendí a qué línea te estás refiriendo. En el último que calculamos, Lisen, 1,4962.
Ahí en la fórmula está D. ¿Dónde ves D? Ese. Esta D. Sí. Esta D es deuda. Por eso les mostraba, si hagámoslo una vez más, fíjense bien. Los voy a volver a pintar, ¿ya? Y voy a bajar ahí. Gracias, Lisa. Fíjense que es importante que no se queden con duda. BU, que aparece dos veces, es el azul, fíjense. C210, azul, ¿no es cierto? C210, azul. Luego, aquí hemos usado una vez, la segunda vez. C211, que sería beta de deuda, que está con rojo, acá está. Si se fijan, se resalta en rojito el borde de la celda. ¿Ya? Beta de deuda. Y la que preguntabas es esta, C188, que está en lila. Y es D, que quiere decir deuda, y acá está, se resalta en lila. Por 1 menos C215, que está en verde. Aquí está el verde. Tasa para el impuesto, 20%. Y todo ese resultado se divide entre C198, que está en una especie de color guindo, más o menos, que si nos vamos a C198 está acá, y ahí se resalta el color. Es un guindo, ¿no? Violeta, algo así. Ok, dicen. Ok, y por si acaso, este valor por el que preguntabas es la deuda de corto plazo y de largo plazo, pero la deuda financiera, la que sirve como escudo fiscal, ¿no? Si viéramos de dónde viene esta es la suma de deuda financiera de corto plazo y deuda financiera de largo plazo. Obviamente solo de los que están marcados con punto, ¿ya? Por eso esta línea está marcada en perita, con otro color, para orientarles, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular CAE. Y CAE vamos a calcular acá. Recuerdan que CAE tiene una fórmula que es casi, y la vamos a aprovechar de copiar. Es casi igual a la de KU. Me voy a llevar desde acá. En realidad la KU es una variante de CAE. Acá vamos a decir CAE es igual a risk free más beta apalancada por RM menos RF. Esta es la fórmula que tengo que aplicar. Entonces, pongámosle otra vez colores. Azul C209, que es el risk free, 3.5%. Más C212, que está en rojo, acá está, C212, que está en rojo, que es beta apalancada, por C213, RM, que está en lila, menos C209, que es risk free otra vez. Entonces, calculen estos dos CAEs. Por supuesto, la fórmula para este es la misma. Sale, Lisa. Okay. Fíjense, si se dan cuenta, entre charla y charla, entre lo teórico y lo práctico, ya saben el modelo Capital Asset Pricing Model, que suena como insulto, pero sirve mucho, ¿ya? Capital Asset Pricing Model sirve para determinar cuál es el costo que debe exigir un inversionista según la
empresa en la que va a invertir, porque diferentes riesgos tienen diferentes exigencias de rentabilidad. Y eso lo podemos ver con facilidad acá. Esta primera tasa, que sería 16.21%, se exige el año en que el riesgo de la empresa está en 1.49, o sea, beta apalancada, que es una medida de riesgo indirecta, ¿ya? No es precisamente una medida directa de riesgo, es una medida de variabilidad que de alguna manera nos indica riesgo. El siguiente año, que ha bajado a 1.41, fíjense, también ha bajado la tasa. Y así, bueno, no necesariamente esa regla es insalvable porque pueden haber otros componentes que se modifiquen. Pero lo que quiero mostrar es que el KE es la tasa que debería exigir ganar un accionista. ¿Recuerdan en su texto cuando estábamos viendo el PER? Había un gráfico como especie de diamante. Y les dije, esto lo van a entender más adelante. Por el momento, quédense creyéndome que esta es la tasa que debe exigir el accionista para compensar el riesgo libre y el riesgo del negocio. Entonces, si se fijan ahora más maduros en el conocimiento, ustedes saben que el Capital Asset Pricing Model se calcula o se define con esta ecuación. Y esta ecuación necesita todas estas variables, directa o indirectamente. Han aprendido de dónde se obtiene y o cómo se calculan las variables faltantes. Y han aprendido a calcular KE. Entonces, si lo repasan y lo practican, pueden decir con solvencia que conocen el modelo CAPEM. Y ya nadie les va a decir el modelo CAPEM y sus ojos se vuelcan porque no sabían qué significa, ¿sí? Y este modelo ha revolucionado, les decía, el mundo financiero, tanto que estamos a 50 años prácticamente de que se inventó y ninguna otra propuesta lo ha podido desbancar o desplazar. Es como que esta era la fórmula campeona mundial. Ya ha tenido muchas defensas de títulos, pero sigue siendo campeona mundial, ¿ya? Hay, por ejemplo, el CAPEM Plus, el CAPEM con no sé qué variantes. Hay otra forma que se llama arbitraje, otro modelo que se llama arbitraje, pero ninguno es utilizado con la misma intensidad que este. Este es el principal. Ahora, este lo vamos a utilizar de varias maneras más abajo. A ver, voy a hacer que esta parte que vamos a trabajar nos entre en una pantalla. Ahora que tenemos KE, debemos utilizar todos los flujos para ver que con cualquiera de esos flujos podríamos calcular el valor de la empresa. ¿Va? A un lado o al otro. Ok. Primero vamos a utilizar el CFAC, el flujo para el accionista. Como ya tenemos un método calculado que nos dio 3621, que era el método de Miller y Modigliani, ¿sí? Este que vamos a aplicar va a ser el segundo y va a ser el método del cash flow para el accionista. Para empezar, lo que vamos a hacer es solo también por orden, porque en realidad necesario no es. Copio, de nuevo, copio el número que acabo de calcular, KE, ya sin su fórmula, ¿no? Simplemente el KE calculado. Ahí está, copio para cada año. Se me va el dedo siempre, a ver. De nuevo. Ahí va. Copiados todos. Y fíjense, ojo, por la variabilidad en el riesgo y por cómo cambia la relación deuda-equity, fíjense cómo ha ido cambiando la tasa desde el primer año.
de 16% termina en 12%. ¿Ya? ¿Y por qué termina en 12%? Porque ya no tiene deuda. Si se fijan en el balance, la deuda, 0 y 0. Entonces, como no tiene deuda, termina, estábamos por acá, con lo que era el RM en su momento, ¿no? Pero no los complico. Simplemente acá copiamos este valor. Segunda cosa, copiamos el CFAC de las líneas amarillas que habíamos calculado. ¿Recuerdan? CFAC. Ahí va el CFAC, que era 260, 384, para que ojalá podamos hacer entrar en una pantalla. Voy a ocultar estos por el momento. A ver, hasta ahí. Ya. Y fíjense, lo copiamos año con año. Ahora, ¿qué tengo? Tengo mi flujo y mi tasa apropiada, porque si ven sus cuadritos, el cash flow para el accionista se descuenta con CAE. ¿Cuál es el trabajo que debo realizar? El que ustedes ya saben y lo han hecho 2 veces antes. 1.543 dividido entre 1 más 0.15 con 47.45. Eso me va a dar 1.336. Luego, para el siguiente año, no se olviden, desde ahí empiezo a acumular 371 más 1.336 dividido entre 1 más 0.14, 45, 41. Y así avanzan hasta llegar al año 0. Y justamente lo que encontrarán es que el valor que hallan es 3621, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hallar hasta acá. Les espero. Los que están marcados. Sale, Licen. Ok. Alguien más ha hallado, ¿no? O sea, siempre quiero que sean unos cuantos para que vean que no es un tema de casualidad. Alguien más que me diga. Sí, Lice sale. Ya. Sí sale, Lice. Ya, perfecto. Entonces, si se fijan, la mecánica, y voy a repasar una vez más, no hay que olvidar algo.
no todos los cálculos se hacen igual. Por ejemplo, en esta etapa de los amarillos, normalmente los cálculos son verticales, ¿ya? Luego, creo que aquí también, a excepción de lo que tengo oculto, digamos, recuerden que cuando hemos calculado el capital de trabajo, ahí sí hacíamos una diagonal. Luego veamos acá, prácticamente igual son verticales, porque calculan, bueno, esto es el interés, como es plano está copiado de lado, pero los que hemos calculado son básicamente cálculos verticales. Cuando hicimos los flujos, a ver, déjenme pensar, los flujos eran verticales, sí está bien. Luego, cuando hemos ido calculando, por ejemplo, DTK1, es que lo tengo oculto, hemos ido calculando de izquierda a derecha, ¿cierto? Hasta llegar acá. Y cuando descontamos estamos yendo de derecha a izquierda hasta llegar al año 0. Y luego la mecánica se repite, no importa con qué flujo esté, porque vamos a ver a continuación, aquí hice con el flujo de caja para el accionista. Ahora vamos a hacer con el free cash flow. Y acá lo tengo desglosado, que ustedes me dirán si complica o facilita, pero en realidad se podría hacer el cálculo en una sola línea, pero lo he desglosado para tratar de explicarme mejor, pero ustedes si quieren en su calculadora lo pueden hacer en una sola línea. Pero van a encontrar que igual el cálculo solo consiste en obtener la tasa apropiada, que para el flujo del accionista era KE, y obtener el flujo, y luego descontarlo, yendo hacia la izquierda. Van a encontrar en muchos libros que para evitarse este proceso de ir recorriendo uno por uno, generalmente esta división acá la elevan a este número, digamos, la elevan a la novena, esta a la décima. Pero yo no les aconsejo seguir ese modelo. ¿Por qué? Porque se van acumulando pequeñas diferencias que cuando llegan a este valor, realmente a veces ya no son tan pequeñas. Es un cálculo, yo siempre les digo, como que del flojo, porque sería, hacen cada uno de esos cálculos a la potencia y se evitan estar haciendo ese traer de derecha a izquierda uno por uno. Pero con el Excel no es pues difícil, es un minuto. Y este cálculo es mucho más preciso, ¿ya? Pero sí, si encuentran que estos estén elevados a esta potencia, no se extrañen, es otro método, pero es un método menos preciso. Antes les enseñaba los dos, pero a veces en el examen se me confundían. O sea que he optado por no poner ya el método simplificador, porque no es preciso y tenemos que aprender el correcto. ¿Por qué? Porque si este elevo a la novena potencia, se supone que 1300, o mejor, para que sea un número simple, si lo descuento entre 1.12 elevado a la 10, significaría que 10 veces lo va a descontar a la tasa de 12%. Y es mentira, porque una vez se descontará, ni una vez se va a descontar al 12. Se va a descontar una vez al 15, otra al 14, al 14, al 14, al 15, al 15, al 16. Hay pequeños cambios en la tasa que me van a incidir en el valor que tengan aquí al final, ¿ya? Entonces seguimos nomás con el método laborioso pero preciso. Y ahora vamos a ver el free cash flow. Para el free cash flow tengo que hacer lo mismo. Por un minuto me voy a saltar estas líneas. Para el free cash flow tengo que traer de las líneas amarillas, a ver, ya puedo tapar del flujo del accionista. Y a ver si me entra, no, ni así entra. Pero fíjense, 564, 651. 564, 651. Simplemente los estoy yendo a traer. Y me pregunto, y les pregunto a la vez a ustedes,
¿Con qué tasa debo descontar el free cash flow? Con el WACC. Entonces, para hacer algo parecido a lo que hice en el cash flow con el accionista, voy a hacer esta línea y aquí voy a poner el WACC. Pero el WACC no lo he calculado. Recuerden que la fórmula del WACC, para no estar escribiéndola, la abriremos en el texto, es equity por deuda, perdón, equity por costo de equity, más deuda por costo de deuda por 1 menos T. Dividido entre equity más deuda. Yo tantos años que enseño esto que ya me la sé de memoria, pero ustedes tienen la fórmula acá. ¿Cuál es la fórmula del WACC? Lo que les decía, equity por costo de equity más deuda por costo de deuda por 1 menos T, todo dividido entre equity más deuda. Ok. Vamos a hacer eso. Primero me voy a traer acá la deuda. O sea, a mí me gusta cuando trabajo, pero es gusto personal, tener mis datos cerca para que no me pase lo de ahora, que tengo que ir ocultando para poder hacer un seguimiento fácil. Entonces, me traigo la deuda, que ya la tenía calculada, bueno, y aquí la había vuelto a calcular. 2.268 más 218 me da la deuda. Entonces, vuelvo a copiar la deuda para todos los años. Y recuerden, les decía, el último año está en 0 porque se paga toda la deuda. Ahora me traigo el equity. Y les dije, acuérdense cuál es el equity. El equity es E1, 3.621. Por tanto, acá traigo cada uno de los que ya calculé. Y así sucesivamente hasta el final. Entonces, tengo deuda, tengo equity. Y ya me puedo adelantar y puedo calcular deuda más equity, porque me va a servir equity más deuda, ¿ya? Entonces, aquí hago equity más deuda, que es la suma de estos dos. Entonces, tengo deuda, equity, equity más deuda. Y aquí debería poner KD, pero KD tiene como 3 componentes, deuda, KD y 1 menos T. Esta parte que acabo de poner en rojo, la voy a hacer primero, fíjense. KD por 1 menos T, el costo de deuda, lo voy a afectar, lo voy a reducir, considerando que esta deuda tiene un escudo fiscal. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer 4.32, que es azul, KD, 432, por 1 menos T, que es C215 rojo. Entonces digo, este 432, después de restarle el escudo fiscal, se vuelve un costo de deuda real de 3.45, porque la diferencia entre 3.45 y 4.32 la voy a recuperar cuando pague impuesto. Y si se fijan, es justo lo que les acabo de marcar acá. Aquí he hecho este pedacito, ¿ya? Ok. KE ya tengo aquí calculado, entonces me lo copio. KE me lo copio. Y ahí tendría todo lo que necesito para calcular el WACC y todo lo tendría cerca y parcialmente resuelto. ¿Qué me quedaría? Calcular el numerador que era equity por costo de equity y deuda por este rojito que ya lo tengo calculado, ¿cierto? Entonces, acá voy a hacer deuda por el costo de deuda que ya está por el 1 menos T.
Entonces tengo 85.91927. Y para que vean, lo voy a hacer acá al lado para que no se sobrepongan. En el otro año tendré que hacer equity por costo de equity. Entonces, esta cifra más esta cifra es mi numerador. Y recuerdan, ya había preparado mi denominador, que era era deuda más equity. ¿Por qué? Porque mi fórmula era equity más deuda. Ok, entonces ya tengo todo y puedo calcular el WACC, lo haré en esta para mostrarles. Y voy a hacer deuda más equity perdón, costo de deuda más costo del equity por el equity, ese sería deuda por costo de deuda, más equity por costo de equity, dividido entre deuda más equity. Y ese es el WACC. Entonces, ustedes hallen estos tres valores. Como les digo, si quieren lo hacen así ordenado, paso a paso, o agarran su formulita en su calculadora y hacen ¿cuánto es el equity? Lo copian. Por ¿cuánto es el costo del equity? Lo copian, porque la ventaja de la calculadora es que te permite ir poniendo paréntesis, corchetes y te lo resuelve en una, ¿ya? Pero yo quería también explicarles en Excel para que vean como paso a paso, no para que necesariamente lo hagan así, pero para que entiendan qué es lo que se está haciendo como cálculo. Entonces, calculen esos tres, por favor. Me dicen cuando hayan llegado. Vaya, hoy tenemos casi 80 alumnos. Le hice una consulta. No importa si varía con algunos decimales, ¿verdad? No importa porque es probable que en alguna de las celdas, como vimos, no sé si con ustedes o con el grupo ayer, podría tener alguna pequeña variación porque no haya redondeado o ustedes no están redondeando igual. Pues fíjense, por ejemplo, en esta sí lo tengo redondeado a 6, pero ayer encontramos una donde no había redondeado. Pero debería ser muy parecido, ¿no? Sí, bien. Gracias, Lisa. Ok. Recuerden, por favor, para simplificar su examen, aprendan a trabajar con cifras redondeadas a 6 automáticamente en su calculadora. Me dicen los que vayan llegando, por favor. ¿Dónde se lo aquí?
Listo, tengo una consulta. Adelante. ¿De dónde saca T? T es el dato, fíjense. Tasa de impuesto, 20%. Y eso viene desde acá arriba, que pues bueno, voy a tener que destapar todo. Pero hemos estado manejando desde el principio, a ver, déjenme mostrar todo. ¿Ya? A ver, después de los balances y después de construir los flujos, les decía, aquí están los datos, otros datos. Y ahí dice tasa de impuesto, la que estoy marcando, 20% para todo el periodo. Y ese es T. Es este. Gracias, licenciado. Y este porque no es porque sea tasa, sino porque viene del inglés tax. Entonces, para ustedes, acá volvíamos un poquito más cerca, tenía los datos acá, ¿no? T, 20%. Salen los resultados, licenciado. ¿Dan los resultados, me dices? Sí, licenciado. Ya, perfecto. ¿Cómo verán? Sí, adelante. El dato de aquí de 85,91. Espérame, es que tenemos que entendernos con celdas o con alguna referencia, porque si me dices el dato de aquí, para mí es pues... ¿Perdón? El del WAC del 2011, ahí arriba dice 85,91 del 2011. 2011. Sí, el WAC, antes de calcular el WAC. Ya, arriba, antes de... El WAC, dice, antes de calcular el WAC, el antepenúltimo, el 85. Más arriba, sí, ese, dice. ¿Este quieres que explique? No sé, dice, no me sale. Haz una cosa simple, mira. Multiplica 432 por, 432 por 1 menos 0,20 y por 2, 486. Lo que pasa es que lo he hecho por partes. Si te fijas acá, lo que está sombreado es lo que estamos haciendo. Deuda por costo de deuda por 1 menos T. Pero esto yo lo he hecho primero. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido, les decía, para tratar de mostrarles por partes. Tal vez los estoy complicando. Pero si tú haces deuda por costo de deuda por 1 menos la tasa de impuesto, acá tendrías que hacer deuda 2.486 por la tasa de impuesto KD, perdón, 20%, por la tasa de deuda por KD 432 por 1 menos la tasa del impuesto, que sería 1 menos 0,20 sería 0,80. El 80% de 432 es 345. ¿Ya? Y deberías llegar a este mismo valor. Se lo vamos a hacer aquí al lado, mira. Igual. 432 por, esa es la tasa. ¿Dónde está mi deuda? Deuda. Y esta la voy a hacer por 1 menos T. Por 1 menos 0,20. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Obviamente aquí estoy ahorita sin redondear, por eso es que los últimos numeritos me cambian. Si vemos qué he hecho, y aquí en vez de poner 0,2, mejor debería poner, para hacerlo más, como quien diría, más profesional, si vale el término, debería ir acá.
Está bien, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, ¿cómo les ha ido con el WAC? ¿Sacan estos WACs? Sí, lice. Ya, excelente. Ahora, como quien diría, ya sabemos cómo descontar. Necesito el WAC. Lo pintaré por un momento. Y necesito el Free Cash Flow. Y después es solo acumular. Ya de memoria, digamos, sin ver la fórmula, pues ya deberíamos ir aprendiendo es 2.325,87 dividido entre 1 más 0.11, 133. Eso me va a dar 2.92. Luego, 2.92 más, con sus decimales, obviamente, más 1.592 dividido entre 1 más 0.11, 315. Me va a dar 310. Y así sucesivamente hasta llegar a 6.107,48. Entonces, tienen que hallar esos tres. Dice, ¿podría volver a repetir, por favor? Sí. Esta vez intentaremos hacerlo igual como hice hace un minuto, para que vayan ustedes no solamente viendo la referencia gráfica, sino asimilando el concepto. Para traer este número un año atrás, para traerlo a moneda del año anterior, lo que tengo que hacer es el que estoy marcando, ¿ya? 2.325, dividirlo entre 1 más esta tasa, 1 más 0.11, 133. Y eso me va a dar 2.92. Acá se los muestro. Les decía, a en el primer caso no hay que hacerle, hay que ignorarlo porque no hay celda, ¿cierto? O sea, más bien hay celda, pero no hay valor. O sea, ¿qué estoy haciendo? 2.325 dividido entre 1, miren en la pantalla, más 0.1133. Y eso me tiene que dar 2.092,87. Para el siguiente año tengo que sumar estos dos. 1.592 más 2.092, esa suma dividida entre 1 más 0.11,315. Y si se fijan, ahora ya podemos empezar a hilar todo lo que hemos conversado a lo largo de tantas clases. Esto están haciendo. El cash flow que sea, free cash flow, capital cash flow, flujo de caja para el accionista, lo están dividiendo entre 1 más K. Esta sería la fórmula que les decía como para hacerla a lo flojo, que la elevas a la potencia del año. Pero eso implicaría que todos los años la tasa es constante y en la realidad no se comporta así. Entonces, esto simplemente lo tomamos como el modelo conceptual. Y en la realidad, ya lo que debemos hacer, en vez de elevar a la potencia, nos tomamos el trabajo de traer acá, sumar. Traer estos dos acá, sumar. Por tanto, aquí ya tengo 3. Aquí ya tengo 4 sumados. Aquí 5, 6, 7 y aquí voy a llegar. En van a estar los 10 flujos sumados y descontados. El primero 10 veces, el segundo 9 veces y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿hallan estos valores, los tres últimos? Sí, dice, sale. Ya, perfecto. Ahora, con el mismo método, ya solos van a llegar a 607. ¿Qué es 607? Es el número equivalente a lo que calcularon en el primer método. Déjenme ver dónde estaba, 607, que era la primera proposición de Miller y Modigliani más la segunda proposición
todas descontadas al BU, ¿no es cierto? O sea que en realidad acá lo que hemos hecho es el valor de la empresa, pero todavía considerando la existencia de la deuda. Y si 6.107 vale la empresa con la deuda incluida, hay que retirar la deuda para ver cuánto realmente es el valor del patrimonio. Porque es como decir activo menos pasivo, no exactamente igual, pero parecido. Es como que fuera activo menos pasivo y me va a dar el patrimonio, ¿ya? No es literal lo que les digo, es simplemente para hacer una comparación. El valor de la empresa, 607, menos el valor de la deuda, que lo tenían aquí si se fijan. Y siempre hay que restar el año cero, la deuda del año cero. Fíjense, aquí no hacemos toda la fila. Toda la fila hacemos para los flujos. Para la deuda, que vamos a restar solo el año cero, porque la deuda ya entra aquí implícitamente en las tasas que hemos calculado. Déjenme cerrar la ventana. Ok, por tanto, hasta acá estaríamos viendo que el método de Miller y Modigliani nos dio el valor de la empresa 3.621. El método del flujo de caja para el accionista nos dio 3.621. El método del free cash flow nos acaba de dar 3.621. Y nos falta solamente el capital cash flow. Pero este ya les va a resultar re fácil si han entendido los anteriores. A ver, ¿cómo se los explico de una manera muy simple? Inicialmente voy a achicar un poco la pantalla para mostrarles 2 o 3 cosas. Este es el que acabamos de hacer y este es el que vamos a hacer ahora. Quiero que vean la deuda, me la estoy copiando de acá. El equity me lo estoy copiando de acá. La deuda más el equity, obviamente, un poquito más agrandaremos. La deuda más el equity la sigo sumando. Pero lo que quiero mostrarles es que deuda más equity tienen que ser los mismos valores que han usado acá. Ya por eso me los copio, ya ni los calculo. Como ya los tenía calculados, me los copio. El KD, esta línea, también la resaltaré con otro color. Esta es la única que difiere. Porque fíjense, aquí teníamos 3.45 y aquí tengo 4.32. El KE me lo copio, lo pondré para que vean que es copia acá. Me lo sigo utilizando el KE de siempre, porque en ambos he utilizado KE, ¿no? El cálculo que vamos a hacer aquí es exactamente el mismo, ¿ya? Porque acá he hecho, voy a seguir avanzando. Aquí he hecho equity, perdón, deuda por costo de deuda, que es la que está sombreada. Aquí he hecho equity por costo de equity. Y acá he aplicado exactamente lo mismo. Equity por costo de equity más deuda por costo de deuda dividido entre la suma de deuda más equity. Es decir, que he hecho exactamente lo que hice acá y la única variante es que acá tenía KD por 1 menos T, si recuerdan. Ahora lo voy a ampliar. Aquí tenía el 432 multiplicado por 1 menos 0.20, que era como 0.80. Este era el 0.80 de 432. Acá me traigo el 432 íntegro. ¿Por qué? Porque en la fórmula del WACC-BT, fíjense, esta la eliminamos un ratito. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula del WACC
y del WACC BT, la diferencia es lo que está en rojo. Que esta tiene 1 menos t y esta no tiene 1 menos t. Por tanto, la única diferencia que estamos haciendo acá, que este número está calculado con 1 menos t y este otro sin el 1 menos t. Por tanto, calculen ahora ustedes, sabiendo que es igual que la anterior, calculen esos 3. Deberían poder. Se los amplío. Todos los datos que necesitan están aquí. Les voy a poner la fórmula más de una vez. Borro estos, a ver, fórmulas. Acá les voy a poner. Fíjense, tan simple. Esas son las celdas que... bueno, pero estas estoy haciendo por pasos, ¿no? Igual, primero deuda, luego equity, y este ya es deuda por costo de deuda, y este es equity por costo de equity. Es decir, es el producto deuda con costo de deuda, equity con costo de equity. Vean cómo es más fácil para ustedes. Pero calculen estos 3. ¿Quién está con el micrófono abierto, señores? Somos vivos. Somos vivos, somos vivos. Yo entré a la casita, tú me has curculiro. No, morder. Juan Pablo Cardoso. Juan Pablo Cardoso. Juan Pablo Cardoso, ponte por favor en pantalla en este momento. Juan Pablo Cardoso, ¿me has oído? Salen los resultados, licenciado. Espérenme un segundito, porfa, que quiero tomar apunte de este señor Cardoso, ¿sí? Ok, continuemos. Han hallado estos resultados, ¿cierto? Sí, Licen, a mí me varía con 2 decimales. Ya, como les decía, ahorita aceptemos esas diferencias, que puede haber, como digo, algún tema de redondeo en el camino. Está bien. Ahora, si este es el WACC BT, el que acaban de hallar, que lo completarán hasta el año último, y este es el Capital Cash Flow,
lo que deberíamos haber hecho es que este capital cash flow, si se fijan, es simplemente el que hemos calculado en las primeras líneas amarillas. Fíjense, el siguiente va a ser 671. Licen está compartiendo pantalla. Ah, es que seguro que el momento en que me puse a buscar en el listado de asistencia he debido dejar de compartir. Qué raro. A ver, esperen un segundo. Ya, sí, no sé por qué. Ya, entonces les decía, este capital cash flow, si le hacemos seguimiento, ustedes saben que cuando utilizan auditoría para no tener que estar ocultando, o sea, yo se las oculto para que les sea fácil visualizar, pero por ejemplo, si hago acá, le doy doble clic sobre la línea azul y se va al otro extremo de la línea, me dice esto está viniendo del capital cash flow. Quiero regresar, le doy doble clic ahí, acá está. Este 671 tiene que ser el que está exactamente al lado. Sí, así sucesivamente. Entonces, todos estos que están acá abajo son copia, ¿ya? Ya tengo la tasa para cada año. Entonces, me toca el mismo ejercicio que ustedes ya conocen. 2,332 dividido entre 1 más 0, 11,44,510. Luego, ese anterior se traía acá, ¿no? Luego, sumo 1,600 más 2,092 entre 1 más 0, 115, 61, 60. Me da 3,310. Y así sucesivamente hasta llegar a 6,607. Entonces, antes de pedirles que calculen estos tres para terminar la explicación, porque estamos sobre la hora, haciendo ese proceso, llegamos a 6,607, como verán. Este 6,607 copio. Al igual que en el caso anterior, les resto la deuda y hemos hallado 3,621,39, que es el mismo valor para todas las empresas, para todos los métodos. Entonces, ¿cuál es su tarea? Ahorita, antes de irnos, calculen estos 2 o 3 números, esos dos, digamos, para que puedan desocuparse rápido. Y para mañana necesitan terminar todo esto porque entraríamos al segundo modelo, ¿ya? Que es muy parecido, pero tiene, lo que mañana les tengo que explicar es lo que se hace acá. Porque todo lo que ha quedado en blanco es exactamente lo mismo que hemos hecho hoy. Todo esto. ¿Ya? Pero mañana nos vamos a dedicar a esta área sombreada. Por eso es importante, pues ya mañana no voy a explicar a detalle la parte blanca. Nos vamos a focalizar acá. Entonces, señores, tienen que terminar igualando ahí. ¿Cierto? Hasta ahí, hasta llegar a esto, al cuarto 3,621. ¿Dudas? Dice, Sí. Yo tenía una duda, pero es el cash flow para el accionista. Dime igual. El inicio del cálculo.